Bueno, ahora sí, buenas tardes de nuevo. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la primera sesión propiamente dicho, que es la S1A. Luego mañana van a tener la S1B con Grace, con mi compañera Grace. Y básicamente vamos a tocar lo que son los huesos y las articulaciones del miembro superior. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver huesos, articulaciones, luego vamos a pasar con las lesiones, los primeros auxilios y las pruebas específicas, que son cosas que les van a enseñar durante sus clases. Entonces vamos a empezar con los tipos de hueso. Tenemos huesos largos, planos, cortos, irregulares y sesamoideos. Voy a dar zoom. Los huesos largos es donde la longitud supera al espesor y al ancho. Como ejemplo tenemos al húmero. Otro ejemplo de hueso plano vendría a ser el fémur, que es un homólogo del húmero, solo que en el miembro inferior. Luego tenemos los huesos planos. Los huesos planos es donde el ancho del hueso supera el espesor y la longitud. Y un ejemplo claro es la escápula, que evidentemente es un hueso plano, parece un plato, así que es un hueso plano. Luego tenemos los huesos cortos, que son donde la longitud, el espesor y el ancho son similares, como los huesos del carpo, o de la mano, pues, ¿no? De la mano. Ay, de la mano. De la mano. Luego tenemos los huesos irregulares, que son características particulares, como por ejemplo las vértebras, que incluso dentro de la clasificación de vértebras, voy a mover un poco la cámara, incluso dentro de la clasificación de las vértebras hay diferencias entre las vértebras, las lumbares, las cervicales, las dorsales. Hay diferencias incluso dentro de las propias vértebras, no hay una regla general. Finalmente, con los tipos de huesos, tenemos los huesos sesamoideos, que son redondos u ovalados, y los sesamoideos son huesos de apoyo prácticamente. Hay literatura que sostiene que la rótula, uno de los huesos de la rodilla, es un hueso sesamoideo. Hay otros que sugieren o indican que el hueso de la rodilla, la rótula, es un hueso plano. Así que yo les recomendaría de que cuando vean los tipos de hueso, le pregunten al doctor Barriga, que es el que les va a estar dictando las teorías, si no me equivoco, ¿sí? Que le pregunten cómo clasificaría. Quizás le voy a dar las mismas respuestas o les voy a dar una respuesta directa. Entonces, pasamos a los huesos del miembro superior. Los huesos del miembro superior están divididos en segmentos. Vamos a tener primero los huesos del hombro, luego vamos a tener los huesos del brazo, en realidad solo hay uno, luego vamos a tener los huesos del antebrazo y finalmente vamos a tener los huesos de la mano. Sí, de la mano. Entonces, ¿cuáles son o cuántos son los huesos del hombro? Es sencillo y los huesos del hombro son la escápula, la clavícula y, bueno, en realidad el húmero es un hueso del brazo, pero por eso no lo vamos a contar dentro del hombro, pero claramente tiene que ver. Así que en el hombro vamos a ver prácticamente dos. Luego en el brazo vamos a ver uno, que vendría a ser el húmero, que es el único hueso del brazo, evidentemente. Luego tenemos el antebrazo, que tiene tanto como el radio y el cúbito o ulna, así que son dos. Y en la mano tenemos 27 huesos, divididos en diversas partes. Estos 27 huesos son eh, los huesos del carpo, los huesos, y ya luego pasan los metacarpianos, que son 5, y las falanges. Entonces, en total, el miembro superior tiene, si lo suman, 27 más 2 más 2 más 1, que es 5, sería 32 huesos. Ahora, les estuve mencionando bastante, haciéndoles bastante hincapié en lo que era eh, asociar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refería con asociar? Asociar
es, bueno, no es. Con asociar me refiero a que hay em, similitudes, sobre todo entre el miembro superior y el miembro inferior. Obviamente, mis habilidades artísticas no son las mejores, pero en el hueso, en el miembro inferior, tenemos a la cadera, que vendría a ser un símil bastante grande a la parte del hombro. Luego vamos a tener el fémur, que es, qué horrible, que es un símil o prácticamente el húmero de la pierna, que vendría a ser el símil al brazo. Luego tenemos a la tibia y al peroné, pero no, que son dos huesos similares a lo que es pues la dinámica del radio y cúbito. Así que también tenemos nuestra especie, en la pierna está el símil al antebrazo y finalmente tenemos el pie, que sí, eso sí, no cuesta más dibujarlo, pero bueno. Y los huesos del pie son evidentemente el símil a la mano, pues, ¿no? Entonces, a eso me refiero con asociar. Cuando vayan a ver miembro superior, apréndanse bien la distribución de los huesos, porque de hacerlo así, se les va a hacer mucho más sencillo el aprender el miembro inferior, porque los huesos son prácticamente la misma cantidad, prácticamente la misma distribución. Y este patrón de que en algunas partes del cuerpo se repite, lo van a ver en casi todos los dos primeros segmentos. Incluso con, quizás no tanto con la distribución muscular, porque en la pierna tenemos una cantidad ingente de músculos, pero lo van a ver y van a entenderlo cuando lo vean. Ahora, pasamos con el primer, el primer segmento, que son los huesos del hombro. Entonces, ¿cuál es el primer hueso del hombro que vamos a tratar? Es la clavícula. La clavícula es un hueso plano que tiene dos caras. Tenemos la cara superior, hueso largo, disculpen. Es un hueso, tiene la cara superior y la cara inferior. En la cara superior no hay prácticamente nada que resaltar más que eh, quizás lo voy a usar para darles ejemplos de cómo se estructura un hueso, pero no hay mucho que resaltar propiamente dicho. Y es en la vista inferior donde está la mayoría de las estructuras anatómicas. Cuando hablamos de huesos, los reparos anatómicos de los huesos están relacionados en su mayoría con músculos. Y si no están con músculos, es con tendones o ligamentos. Y ya cuando no es ninguno de esos, hay algunos reparos anatómicos que es donde pasan ciertas estructuras vasculares, como en el hombro van a ver que va a haber un canal de torsión donde pasan las venas, la arteria radial, la arteria braquial profunda y el nervio radial. Pero bueno, son todavía no, no es así, pero de manera general. Entonces, eh, esas serían las dos caras y vamos a ver primero con la cara superior. Con la cara superior vamos a ver que hay dos extremidades y hay una parte central. Entonces, la parte central es la diáfisis y las dos extremidades van a depender. Primero, tenemos una extremidad acomial. Esto va para el acromion. Acromion. Y esto va para el esternón, que es la extremidad external. Ahora, y en cristiano, básicamente, esta parte es hacia el pecho y esta parte es hacia el brazo. Ahora vamos a ver qué es el acromio. Y tenemos un borde anterior y un borde posterior, que vamos a ver ahora. Este aquí vendría a ser
nuestro borde anterior. Y este aquí es nuestro borde posterior. Ahora, y ya donde vamos a ver cositas más anatómicas, vamos a ver la cara inferior. Entonces, en la cara inferior vamos a ver ya algunos reparos. Y quizás en esta imagen no se noten tanto, pero vamos a empezar con esto de aquí, esta impresión de aquí, que vendría a ser la impresión costoclavicular. Impresión costoclavicular. Esta impresión básicamente es donde se van a insertar los ligamentos costoclaviculares que añaden por la cara inferior o adhieren la cara inferior, lo que es la primera costilla, con la clavícula, pues, ¿no? Luego tenemos aquí este surco de aquí, vendría a ser el surco subescapular o subclavio, perdón, porque es la clavícula. Tenemos el surco subclavio. Y el surco subclavio determina dónde está insertado el músculo subclavio. El origen, disculpen, ¿no? No, es la inserción del músculo subclavio. Luego, para la parte ya más hacia el acromio, tenemos esto de aquí, que quizás no se aprecia bien, pero tenemos otra impresión, que es la impresión o rugosidad trapezoide. Y en esta protuberancia tenemos el tubérculo conoide, que son los lugares de fijación de dos ligamentos del hombro, que ya van a ver en su sesión de hombro. Entonces, esa vendría a ser lo que es la clavícula, bueno, la clavícula. Pero, bueno, ya les mencioné aquí lo que es la parte de ligamentos y todo eso. Voy a aprovechar la otra diapositiva que la tengo vacía para hablarles de las inserciones musculares. Entonces, por la cara superior, vamos a ver, recuerden que para aquí está el brazo, esta es una clavícula derecha, para aquí está el pecho o el esternón, pero bueno, el esternón es el hueso central del pecho que une tanto las clavículas como las costillas verdaderas. Entonces tenemos aquí que hay dos músculos importantes. Tenemos por la cara posterior, por el borde posterior, la inserción del músculo trapecio. Luego por la cara interna tenemos también otro músculo que es bastante reconocido, que es el músculo esternocleidomastoideo. Mastoideo. Luego, en la cara superior no es tan evidente, sobre todo porque pues comparten inserción quizás por la cara inferior, pero de todas maneras, y a fines prácticos, porque no tengo más imágenes, lo voy a demostrar aquí. Entonces, tenemos por este borde, frente al trapecio, en esta pequeña marca, al músculo deltoides, por el borde anterior, y por el borde anterior del pecho, o por la cara ya external, vamos a tener al insertado en su gran mayoría o 2/3 de la clavícula, al músculo, uno de los músculos más famosos que tenemos, que es el músculo pectoral mayor. Luego, en la cara inferior vamos a tener dos músculos que vendrían a ser, bueno, tenemos aquí en el surco subclavio al músculo subclavio, ¿no? Músculo subclavio.
Y como inserciones ligamentosas, que es lo que les estuve señalando aquí, vamos a tener al ligamento trapezoide y al ligamento conoide. Y ambos ligamentos van a formar un ligamento llamado coraco clavicular, que es la unión de la clavícula con la escápula. Luego, por el parte de aquí, en esta impresión, vamos a tener el ligamento costo clavicular. Y esos serían los reparos anatómicos de la clavícula y sus inserciones, tanto musculares como ligamentosas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Paso ya con los demás huesos. ¿Todo claro? Ok, entonces continuamos. Luego tenemos a la escápula, que es un hueso plano. Esta es la visión anterior y esta es la vista posterior. En la vista anterior vamos a poder ver su cara, que es la cara anterior, pero ya lo señalé, y los bordes. Tenemos aquí un borde superior, luego tenemos un borde medial, borde medial y el borde lateral. Borde lateral. Luego de la cara posterior vamos a hacer las equivalencias. Este de aquí vendría a ser nuestro borde medial. Lo tenemos por aquí, nuestro borde lateral y por encima al borde superior. Pero la escápula tiene también tres ángulos. Tenemos un ángulo superior, que en ambos lados viene a ser aquí, en la punta de la escápula superior. Tenemos un ángulo inferior, inferior, y tenemos un ángulo lateral, lateral, lateral. Y esos serían los, pues, reparos propiamente dichos de ay, del escápula. O bueno, mejor dicho, lo óseo propiamente dicho. Ahora vamos a ver lo que es, eh, quiero mencionarles ya. A ver, tenemos las estructuras como tal. Esta de aquí es la fosa subescapular. Subescapular. Uy, un momento, lo dejé muy cerca al borde. Ahí. Luego, por la cara anterior, ¿qué otra cosa podemos ver? Tenemos esta de aquí, que es la cara anterior del acromion. Lo voy a señalar mejor en la cara posterior. Tenemos la apófisis coracoides. Luego, pues, en realidad, en la cara anterior, esos serían casi todos los reparos. Aquí tenemos dos fosas, una superior, una supra y una infra. Tenemos la fosa supraescapular y tenemos la fosa, o bueno, supraescapular o supraespinosa. Tenemos la fosa infraespinosa.
Ahora, ¿por qué espinosa? Porque aquí, evidentemente, tenemos a la espina de la escápula. Espina de la escápula. Y aquí podemos ver de mejor manera al acromion. Además, justo donde está este ángulo lateral que he señalado yo, tenemos esto de aquí, que es una conexión que hay entre la cara posterior y la cara anterior, que vendría a ser la escotadura espinoglenoidea. Ahora, ¿por qué glenoidea? Porque esta cara aquí que no se ve, que es donde va a unirse la cabeza del húmero, viene a ser la escotadura glenoidea. Glenoidea. Ahora vamos a ver lo que es eh, las inserciones que hay musculares. Mm, donde me parece... Ah, aquí falta mencionar dos cosas importantes. Y es que tenemos una tuberosidad supraglenoidea y una tuberosidad que está a este nivel, tuberosidad infraglenoidea. ¿Qué son orígenes para músculos del brazo? Ah, eso es algo interesante que les voy a tener que mencionar en un momento. Tengo que subirle brillo a mi laptop porque se me está yendo la luz natural. Bueno, entonces vamos a pasar con las inserciones musculares. En la cara anterior tenemos una inserción principal. Si recuerdan la fosa subescapular, aquí viene el músculo subescapular. Luego, voy a moverlo de nuevo. Ah, y en la cara posterior, según las fosas nuevamente, no sé si recuerdan, tenemos al músculo supraespinoso, en la fosa supraespinosa, y tenemos al músculo infraespinoso en la fosa infraespinosa. Músculo infraespinoso. Bueno, luego, en la espina propiamente dicha, tenemos una inserción que va por la cara o el borde anterior de la espina y una que va por el borde posterior de la espina. Por el borde anterior va el músculo trapecio, que también se inserta en lo que vendría a ser la clavícula, músculo trapecio. Y en la cara posterior, el borde posterior de la espina, tenemos la inserción del músculo deltoides, que también se inserta en la clavícula. Luego, de la propia vista anterior, vamos a ver, y es que hay nacimientos que vamos a discutir ahora. Así que, más bien, estos de aquí, para que haya espacio, lo voy a mover. Lo vamos a poner por acá. Lo voy a poner el músculo trapecio y el músculo deltoides. Bueno, ahora, por la cara anterior nuevamente, vamos a tener el nacimiento de un músculo del cuello, que, bueno, se los voy a mencionar de todas maneras, pero no le den tanto cráneo porque todavía no lo van a ver para nada, del músculo homoioideo, que el ioides es un hueso flotante que está por este nivel, más o menos, que yo recuerdo. Es un hueso flotante que tiene conexiones con los huesos del cuello. O bueno, que tiene nacimientos y conexiones con huesos que nacen desde el omóplato. Por eso se le llama homoioideo. Y luego tenemos en todo el borde lateral, tenemos
un músculo bastante importante, accesorio de la respiración, que vendría a ser, lo voy a mencionar, bueno, ¿por qué no? Es el músculo serrato mayor, que nace de la escápula y se va a insertar en las 6 primeras costillas. Luego, en la tuberosidad infraglenoidea, vamos a tener que nace del tríceps, que es un músculo del brazo, su cabeza larga. Cabeza larga. Luego vamos a tener, aunque eso lo vamos a ver en la cara posterior, dos músculos también en la cara lateral, pero desde la vista posterior. Primero tenemos al hoy, romboide menor, menor, y luego tenemos al romboide mayor. En la parte inferior, ya en el ángulo más inferior, dependiendo de la bibliografía que usen, hay algunos que sostienen, lo voy a poner de morado porque ¿mm? que se inserta el músculo dorsal ancho, una porción. Pero eso depende mucho de dónde lo revisen. Por eso lo pongo en morado y lo voy a poner corchete, por si acaso. Y luego tenemos dos músculos más que vienen a ser músculos del hombro, que son el redondo menor y el redondo mayor. Listo. Esos serían todas las estructuras de la escápula y todas las inserciones musculares de la escápula. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda o consulta de la escápula para pasar ya con el brazo, antebrazo y mano? Ok, entonces continúo. Bueno, continúo. Vamos a pasar con los huesos del brazo. Aquí ignoren esto porque está... Ah, bueno, es que es hombro-brazo, la verdad. Porque lo que está en relación con el hombro es esta parte de aquí arriba, que vamos a ver en la siguiente diapo. Así que este vendría a ser, creo que no le puse nombre, ¿no? Vamos a ver, esta es la escápula. Y este de aquí es el húmero. Entonces, ¿qué tenemos del brazo? Tenemos una cara anterior, una vista o cara posterior, luego tenemos un borde por medial, tenemos un borde lateral y aquí en la parte posterior, quizá no se nota muy bien, pero aquí hay una pequeña línea que es el canal de torsión, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, por la parte más proximal a nosotros, que vendría a ser propiamente del hombro o lo que está en relación al hombro, vamos a tener esto de aquí, que viene a ser la cabeza del húmero, luego tenemos el cuello anatómico, cuello anatómico, pero lo curioso que sucede tanto aquí como en el fémur es que tenemos un cuello anatómico y tenemos un cuello quirúrgico. ¿Por qué se le denomina cuello quirúrgico? Se le denomina cuello quirúrgico porque ahí suelen suceder la mayoría de las lesiones. Bien. Aquí les voy a mostrar otras cosas entonces. Un segundo. Disculpen que lo borre, sino que lo voy a necesitar para más adelante. Y luego tenemos una estructura importante, que vendría a ser esta pequeña cabeza de aquí,
es el troquín y esta cabeza más pequeña es el trocánter. Ahora, tenemos la corredera o canal bicipital. Y esta corredera bicipital. Y esta corredera tiene un fondo, que es el fondo. Tenemos un labio lateral o subtrocantérico. Eso depende de la nomenclatura que usen, pero tranquilos y tranquilas porque el doctor Barriga, la verdad, lo primero que les va a decir en las clases es que la anatomía tiene un montón de nomenclaturas, pero que él acepta todas y hace que los doctores de práctica también acepten todas. Tenemos un labio medial o subtroquiniano. Y por la cara posterior vamos a tener de nuevo la cabeza, vamos a tener de nuevo nuestro cuello anatómico, vamos a tener de nuevo nuestro cuello quirúrgico y aquí se ve lo mismo que es disculpen, puse trocánter, eso es del fémur, troquíter. Tenemos aquí también la cara posterior del troquíter. Algo curioso de esta cara posterior, sobre todo del troquíter, es que tiene tres carillas articulares. Tiene una carilla articular superior, una carilla articular media y una carilla articular inferior. Pero eso ya lo vamos a ver después. Ahora pasamos con la parte distal de del brazo. Eh, disculpa. Eh, en la parte distal, que es la que está conectada ya directamente al codo, tenemos dos crestas, una aquí y una aquí. Tenemos una cresta condilia, ay, cresta supracondilia medial y una cresta supracondilia lateral. Lateral. Ahora, algo interesante a mencionarles es que esta fosa de aquí o esta cavidad es la tróclea. Ya van a ver por qué cuando les explique articulaciones. Y esto de aquí es el cóndilo. Entonces, nuevamente, por temas de nomenclatura, esto de aquí es la cresta supracondilia. Tenemos aquí esta pequeña protuberancia, es el epicóndilo. Y esta no tan pequeña es la epitróclea. Y esta cresta supracondilia medial también se le dice supratroclear. Pero mejor pónganlo como supracondilia porque es lo más fijo. Ahora, estas dos fosas, una ovalada y una triangular, tenemos una fosita radial y una fosita troclear. Fosita. Ah, no, esta es la fosita coronoidea, por la apófisis coronoides. Y en la cara posterior vamos a tener esta fosa más mayor, que es la fosita olecraniana. Olecraniana. Luego vamos a ver las mismas estructuras que hemos visto en la parte anterior. Tenemos la epitróclea, está la tróclea, tenemos el cóndilo, que está anterior aquí, cóndilo. Tenemos, bueno, el epicóndilo no se ve desde la cara posterior. Ahora, eso no es todo del brazo, sino que en el brazo vamos a tener una cara anterior y una cara bueno, o sea, en la parte media, que quizás no se ve muy bien, tenemos una división así, y en la cara posterior no hay mucho que darle vuelta, simplemente aquí tenemos un canal de torsión
canal de torsión. Y por el canal de torsión van a discurrir ciertas estructuras, como lo son sobre todo, se le llama surco del nervio radial. Luego, por la parte de la vista anterior, vamos a tener aquí una impresión deltoidea en V, que no la voy a señalar porque voy a usar esto para señalar los músculos. Y tenemos una impresión coracobraquial. Entonces, borro esto y vamos a pasar con las estructuras musculares. Entonces, en la cabeza de la cara anterior, vamos a tener que en el troquín se va a insertar el músculo subescapular. En el troquíter va a haber tres inserciones que vamos a ver por la cara posterior, por las caídas articulares que les mencioné. Y en la corredera bicipital, que también les mencioné, tenemos con el labio lateral se inserta el músculo pectoral mayor. Tenemos en el labio medial al músculo redondo mayor. Y por el fondo tenemos al músculo dorsal ancho. Luego, propiamente dicho, vamos a tener una impresión en V que les mencioné, que es donde se va a insertar, bueno, no tan abajo, pero para que tengan la idea, se va a insertar el deltoides. Luego vamos a tener una pequeña inserción del músculo coracobraquial y el que cubre casi toda la cara anterior, sobre todo el tercio distal, es el músculo braquial anterior. Anterior. Por la parte posterior vamos a ver lo que les mencioné de estos musculitos en las carillas articulares. En la carilla articular superior va a insertarse el músculo supraespinoso. Uy, supraespinoso. En la carilla articular media se va a insertar el músculo infraespinoso. Y en la carilla articular inferior se va a insertar el músculo redondo menor. Ahora, por ese canal de torsión tenemos un labio superior, que es donde se va a insertar el vasto externo del tríceps braquial. Tríceps. Y por el labio inferior vamos a tener al vasto interno, que vendrían a ser bueno, después lo van a ver, vasto interno, que también es del tríceps. Y por el canal de torsiones que discurren estructuras importantes. Vamos a tener, vamos a tener dos venas satélites, dos venas, una arteria y sobre todo, voy a cambiar esto por morado y el negro lo voy a cambiar por amarillo. Vamos a tener una estructura muy importante que ahora la voy a señalar. Tenemos dos venas satélites que vendrían a ser, bueno, eso es para que tengan una noción, donde discurre una arteria, pasan dos venas. Entonces tenemos dos venas de la braquial profunda. Luego en la arteria viene a ser la arteria braquial profunda. Profunda. Y el nervio es el nervio
radial. Ok, eso me parece que vendría a ser. Ay, tengo que explicarles la cara inferior. Ya. Bueno, algo para que tengan noción es que si voy a usar esta imagen de los huesos para que tengan una idea, los músculos que nacen del hombro mueven al brazo. En el brazo nace el tríceps y poco menos, pero de aquí van a mover el antebrazo. Y los músculos del antebrazo, en su gran parte, nacen del brazo. Y los músculos que nacen en el antebrazo mueven a la mano. Y los que nacen en la mano se mueven a sí mismos, pues, porque ya no hay nada más. Entonces, en la cara o en el borde o la parte, en la diáfisis más distal, la que ya es para el codo, vamos a tener una gran cantidad de músculos que son para el antebrazo. Por la vista posterior no, tantos. Vamos a tener más que nada el pase de un nervio, que es el nervio cubital, pero por la cara anterior sí vamos a ver bastantes músculos. O bueno, hay una forma de, de resumirlos, y es que por la epitróclea, en todo el borde de la epitróclea van a nacer los flexores. Y por todo lo que es el epicóndilo van a nacer los extensores. O para verlo de otra manera, por la parte de los flexores también van a estar los pronadores, que van a hacer movimientos que van a ver después. Y por la parte de los extensores están los supinadores. Entre ellos, ¿qué músculos hay? El pronador redondo, está el palmar mayor, el palmar menor, tenemos el cubital anterior, tenemos al flexor común superficial de los dedos. Por la parte de los extensores tenemos al segundo radial, tenemos al supinador corto, tenemos al el cubital posterior y el anconio. Bueno, y un par más, pero tampoco voy a poner todos. Y esas serían las estructuras anatómicas e inserciones musculares del brazo. ¿Tienen alguna duda, consulta o pregunta sobre ello? ¿Todo claro? Bueno, asumo que sí. Denme un segundo. Ok, continuamos entonces con el antebrazo. Ya no se preocupen tanto por el antebrazo, que ya lo voy a hacer de la manera más sencilla, porque ya el antebrazo sí tiene bastantes estructuras, sobre todo en relación. Entonces, si ven aquí tenemos, sin rayarlo tanto, tenemos la parte distal del húmero, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un proceso que es el proceso coronoides de la ulna, que la ulna viene a ser el cúbito. Entonces, si recuerdan, esto de aquí es la fosita coronoides. ¿Por qué es la fosita coronoides? Porque a la hora de flexionar el brazo, es el proceso coronoides va a insertarse en la fosita coronoides. Luego, tanto el radio como la ulna o cúbito tienen una tuberosidad que van a ver que es para la inserción de eh, ciertos músculos del antebrazo. Eso sí, en el antebrazo hay 29 músculos, si no me equivoco, así que no se preocupen por eso.
Luego, tenemos la cabeza del radio y la cabeza tiene una circunferencia que está en articulación con el cúbito. Luego, lo más importante del radio y el cúbito son las relaciones que tiene con la mano y se van a dar estas apófisis articulares que propiamente del hueso tenemos dos procesos estiloides, que son estas puntitas que están aquí, que van a estar en relación con los huesos del carpo, que son los huesos de la mano. Entonces, no voy a afondar tanto en antebrazo porque, como les digo, o sea, en general son dos huesos, tienen tres caras y dos caras y tres bordes, si no me equivoco, entonces no voy a mencionarles las inserciones, pueden revisarlo en el Nether, son 29 músculos, entonces eso mejor verlo ya propiamente dicho en antebrazo, que creo que me va a tocar a mí con ustedes también. Por la cara posterior, si recuerdan que aquí estaba la fosita del olecranon, porque el cúbito tiene su olecranon, que es esto de aquí. Luego tenemos lo mismo que hemos visto en adelante, a excepción de esto, del tubérculo dorsal del radio, porque por estos ambos lados van a discurrir los tendones de los músculos del antebrazo hacia la mano. Y quizás lo menos cargado de esta clase, porque la mano es bastante, tenemos a la mano. Entonces, en la mano tenemos un orden. Están los huesos del carpo, luego tenemos al metacarpo, que es el segundo orden de los huesos de la mano, y luego tenemos las falanges. Esa es una visión posterior, si no me equivoco, pero vamos a ver eh, cuál es, o bueno, esto vendría a ser el dorso de la mano, no la cara de la mano. Vamos a ver los huesos. Y creo que por limitación de la imagen hay uno que no se va a ver, que vendría a ser el pisiforme, pero bueno. Entonces vamos a empezar por el más famoso, que es el escafoides. Al lado del escafoides tenemos al semilunar. Por debajo del semilunar está el piramidal. Y como les digo, no se ve aquí, pero por encima del piramidal, por la parte de la cara de la mano está el pisiforme, que es una bolita. Luego, por esa primera línea ya hay cuatro huesos. Por la segunda línea vamos a tener al primero a este aquí, que es el trapecio. Luego vamos a tener al ganchoso. Tenemos al trapezoide, que va junto con su primito que es el trapecio. Y finalmente este hueso que es grande se llama hueso grande. Esos serían los 8 huesos del carpo. Luego del metacarpo, ya no hay, que es el segundo orden de los huesos de la mano, no hay tanta ciencia, la verdad, porque a partir de ese momento, una consulta después de la clase nos pasará el video. Sí, voy a pasarles el video. Y aparte se va a subir al YouTube de APP, al canal de APP. Bueno, en el metacarpo tenemos 5. Está el primer metacarpiano, que es el del primer dedo, es el pulgar, pero siempre digan primer dedo, segundo dedo. Luego está el segundo metacarpiano, el tercer metacarpiano, el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano, que es el meñique. Luego tenemos las falanges. Entonces, hay 3 falanges en cada dedo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a excepción del primer dedo, que solo tenemos 2 falanges. Y eso sería la mano. Más simples rasgos, esa es la mano. Bueno, ahora sí, pasemos con articulaciones para que esto tome más tiempo. Hay tipos de articulaciones. Tenemos las articulaciones anfiartrosis, que son las verdaderas, o que en su clasificación tienen a las verdaderas, que son las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Y luego tenemos las diartoanfiartrosis, que es un concepto que no es tan fijo, pero lo van a ver en clase.
Luego tenemos las diartrosis, que son básicamente suturas entre huesos. Y están las sinartrosis, que son las que nos vamos, bueno, mejor dicho, están las sinartrosis, que son básicamente suturas. Vamos a tener fibrosas, como en el cráneo, que son las suturas, las gonfos y la sindesmosis. Luego tenemos las cartilaginosas, que son la sínfisis y la sincondrosis. No se preocupen tanto por eso porque no lo van a ver. Luego tenemos las diartrosis, que son las articulaciones que nos interesan. Las diartrosis son las articulaciones más móviles. Tenemos las esféricas, las de bisagra, las rotativas, las de silla de montar, deslizamiento y condilias. Entonces, las esféricas es como las del húmero. Las de bisagra también se le llaman trocleares. Las rotativas se les llaman trocoides. Luego tenemos las condilias, las de deslizamiento y tenemos las de silla de montar o encaje recíproco. Como ejemplo de articulaciones, tenemos la articulación húmero-cubital, que es de tipo troclear. Tiene superficie articular, tiene meniscos, por lo general, ligamentos y membrana y líquido sinovial. Luego tenemos la articulación radiocubital superior, entre la cabeza del radio que les mostré y el cúbito o ulna, que tiene una fosita ahí para que haga este movimiento que es girar alrededor. Cuando movemos el antebrazo, lo supinamos o lo pronamos, esos huesos se mueven. Entonces, este es de tipo trocoide, que es una articulación rotativa. Luego tenemos la atlantoaxial, que es entre la primera y la segunda vértebra. Esta es una trocoide más fija, es una de las trocoides más importantes, y es que el diente o la apófisis odontoides del axis de la C2 se articula con el atlas, que es el C1, y hacen este movimiento que nos permite mover la cabeza de lado a lado. Luego tenemos la tibiofemoral, que es la de la rodilla, y esta, bueno, según lo que vimos en clase en mi ciclo, quedó definida como una bicondilia por la forma de los cóndilos del fémur. Así que es una articulación bicondilia. Y estoy casi seguro que eso les van a decir también. Luego tenemos a la de la acromio clavicular, que es la de deslizamiento. Y esta articulación es la unión del acromion con la clavícula, que tiene su bolsa sinovial, tiene sus superficies articulares y cartílagos. Y aquí están los ligamentos que yo les mencioné, que los vamos a ver más adelante en las lesiones. Luego tenemos la esternoclavicular, que es entre la clavícula y el esternón, o la cabeza del esternón, que es de encaje recíproco. Y finalmente tenemos la glenohumeral, que es esférica. Algo importante a señalarles de la glenohumeral es que se parece bastante a bueno, el símil de esférica es a la articulación de la cadera o coxofemoral, pero la diferencia es que la articulación del hombro es un poco débil porque no tiene, o sea, los ligamentos de soporte, mejor dicho, también porque la parte de la cavidad glenoidea es menor superficie que la esfera, que la cabeza del húmero, entonces queda suelta y para eso necesitan los ligamentos que lo rodean e incluso viene a jugar un rol lo que es el manguito rotador, que soporta la articulación, pero fácilmente puede luxarse hacia adelante, que es lo más común, o en casos extremos se luxa hacia atrás. La luxación hacia adelante se da por una hiperextensión y se sale en la cabeza y se soluciona abriendo. Pero bueno, ese no es el punto ahorita. Entonces, los medios de unión que van a ser lo que le da soporte, tenemos el ligamento coracohumeral, que es entre la apófisis coracoides y el húmero, que vendría a ser este aquí, que es el número 6. Voy a poner de rojo todo mejor. Es este aquí, es la número 6. Luego tenemos los ligamentos glenumerales, propiamente dichos, que vendrían a ser el superior, que es este de aquí. Tenemos el medio y el inferior. Algo a resaltar es que el inferior es el más fuerte. Y sobre ellos vamos a tener soporte de el manguito rotador, que lo van a ver en la clase de hombro,
Que aquí tenemos, por ejemplo, el ligamento del supraespinoso y del subescapular aquí. Pero eso no le dan tanta bola, solo acuérdense que es esférica y que es débil. Ahora sí, ya para la parte final de la clase, vamos a ver las lesiones del hombro. Vamos a hablar de la luxación acromioclavicular, de la fractura de clavícula, de la luxación del hombro y del desgarro del manguito rotador. Perdón, a ver. La luxación acromioclavicular es bastante sencilla. Consta de una caída con el brazo retraído o al costado, o cuando se fuerce el acrómio hacia abajo. Además, también puede darse cuando se cae con el brazo completamente extendido al suelo, así que es menos común. Tenemos tres tipos. La tipo uno, que es simplemente se estiran los ligamentos, se estira el acromio coracoide y el coraco clavicular, con una quizás ligera fisura en la articulación acromioclavicular. Tarda 2 a 14 días en curar. Luego, de 8 a 10 semanas es cuando hay una liberación total del acromion y se estiran los demás ligamentos. Y finalmente, la de tipo 3, que es que puede necesitar cirugía, podemos ver el signo más común es el signo de la tecla, porque el acromion queda colgando y el hombro, ¡plac!, el brazo completo cae hacia abajo. Hay una ruptura total de los ligamentos. Luego vamos a ver la fractura de clavícula, que esta sí es usualmente en caídas con menor extensión y se ve bastante en niños. Se rompe la clavícula y el tratamiento es básicamente fijar el hombro del niño, pero siempre queda, al unirse queda una ligera separación, diferencia de cómo era la clavícula usualmente. Luego tenemos la luxación del hombro, que es la pérdida de contacto total de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Entonces, tenemos una deslocación anterior y una deslocación posterior. La anterior es la más común y la posterior usualmente se da en traumatismos graves. Luego tenemos el desgarro del manguito rotador. El manguito rotador es un conjunto de 4 músculos que le dan soporte a la cabeza del húmero, como ya les he dicho, y el más afectado, el más comprometido es el tendón del supraespinoso, que es el que viene por encima de la escápula. Puede darse por traumatismos y también se da por manera crónica, por actitudes repetidas, 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 ay, disculpen, casi malogró mi lápiz, las fibras del músculo se van estirando, 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 estirando hasta que se desgarran. Y los primeros auxilios tenemos tres maniobras. La maniobra de Kocher, que es básicamente retraer el brazo, doblarlo, extenderlo hacia afuera, luego con el codo pegarlo hacia adentro y regresar a su posición normal y fijar. Luego tenemos el método de la silla, que como pueden ver aquí, es fijar a la persona o al paciente contra la espalda de una silla y jalar el brazo hasta que ¡proc!, se estire y puedes regresarlo a la cavidad glenoidea. Y uno más destrozahombros es el hipocrático, que básicamente es poner al paciente recostado, si no me equivoco es en el suelo, pero bueno, aquí está en una camilla, con el pie apoyado justo entre la unión de la axila y se estira hasta que ¡cloc!, salga, o sea, se libere la cabeza del brazo de donde debería estar para poder empujarlo de nuevo a la cavidad glenoidea. Tenemos pruebas específicas para detectar lesiones en el hombro. Tenemos la prueba de Hawkins, que es la compresión supraacromial, y la prueba positiva es que se genera dolor en el hombro. Lo que se hace es colocar el brazo así y empezar a forzarlo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hasta que haya dolor. Luego tenemos la prueba de Jergason, que es el tendón bicipital. Se flexiona el codo en 90 grados y se ofrece resistencia en contra de la supinación, es decir, en contra de mover tu mano hacia afuera. Eso se puede ver bien. En contra de poner la mano hacia afuera. Se ofrece una resistencia ahí y si hay un dolor, probablemente indique un error o un problema en el tendón bicipital. Luego tenemos la prueba de Joff, que detecta lesiones en el supraespinoso, que básicamente es poner los brazos en extensión con alguien ofreciendo resistencia desde afuera y intentar abrir los brazos. Si intentas abrir los brazos y duele contra la resistencia externa, es porque probablemente haya error o dolor en patología del supraespinoso. Luego tenemos la prueba de Pater, que es ofrecer resistencia a la rotación lateral, es decir,
colocar el brazo y empezar a rotar hacia afuera y que alguien oponga resistencia. Si duele, probablemente haya algún error de los rotadores laterales. Y ya para estas dos últimas, tenemos la prueba de caída del brazo, que básicamente es que dejas levantar el brazo y lo dejas caer. Si, si la caída, o sea, si no se puede caer, o sea, no se puede mantener la caída con control o se cae directamente o duele, puede indicar lesiones en el manguito rotador, sobre todo en el supra e infraespinoso, que son los que se encargan de levantar un poco. Luego tenemos la prueba de O'Brien, que se trata de descartar problemas en el rodete glenoideo, que es una fracción de cartílago que rodea a la cavidad glenoidea que le da soporte adicional. Y básicamente es poner el brazo extendido y hacia adentro, se aplica fuerza tanto con el pulgar hacia abajo como el pulgar hacia arriba. Y si hay dolor en la rotación interna en hacer esto o hacia afuera, hay probable dolencia o dolor en el rodete glenoideo. Y bueno, eso sería todo por la parte de huesos, articulaciones, lesiones y eh, pruebas específicas. Por favor, no se vayan todavía. Les voy a pasar el post-test, pero hasta aquí queda la sesión propiamente dicha. Si tienen alguna consulta o pregunta, háganmelo saber y de todas maneras se los puedo responder por el chat. ¿Verdad?